Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad les saluda el profesor Ebert Kangana Berrocal de la institución Gamor. Iniciaremos una charla, el cual corresponde a una reparación sobre el tema específico de cortocircuito en sistemas de carga de teléfonos móviles, ¿no? Una avería bastante frecuente que se desarrolla o se presenta en los teléfonos y por la cual pues muchos casos, muchos teléfonos al estar en esta situación o este estado de avería pues requieren el servicio inmediato para poder restablecer el funcionamiento. Caso particular del sistema de carga en cortocircuito que tiene las características de generar calor, ¿no? Y este calor principalmente el usuario lo suele inmediatamente detectar, debido a que un componente electrónico en el teléfono está derivando mucha energía hacia tierra. Esto genera calor, ¿no? Genera calor como indicaba, y de cierta forma pues el usuario se incomoda ante esta situación. Diversas averías en los teléfonos móviles. Hoy trataremos sobre entonces este tema de circuito de carga en corto. Bien, vamos a presentar algunos de los componentes que manejamos en el desarrollo de las actividades de clase. Componentes o equipos. Tenemos, por decir, a disposición el microscopio trinocular, que nos va a brindar la facilidad de poder observar la PCB, en este caso lo que estoy señalando, ¿sí? Sería la PCB parte del teléfono móvil, ¿no? Lo vamos a ver a través del microscopio, del cual tenemos una captura, un enfoque. En su debido momento ya estaremos señalando el componente afectado. Después tenemos, que es muy importante en las averías de cortocircuito, ¿ya? El equipo que nos va a permitir, en gran beneficio, facilitar esto de aquí, detectar el elemento que está afectado o el elemento que está en alto consumo, el componente electrónico, dígase así. Este equipo tiene el nombre de cámara termográfica. La cámara termográfica, por ahí para brindarles alguna idea sobre su uso, ¿no? Lo que hace es captar rayos infrarrojos, ¿ya? Que de cierta forma son, o mediante el sensor que dispone el equipo o el dispositivo, son captados para luego ser visualizados o visualizado en un monitor, ¿no? Mediante una imagen que ya el propio dispositivo se encarga de formar. Bien, demás accesorios también que vamos a hacer utilidad, ¿no? Hasta la idea de llegar a una reparación. Vamos a iniciar con algunas pruebas, posteriormente, como corresponde, después de las pruebas, un diagnóstico y continuaremos con la reparación y finalmente, como corresponde, una respectiva comparación del estado corregido, ¿no? Ya en funcionamiento. Olvidé mencionar algo que también es muy importante en esto, que vendría a ser el detector USB, que en este caso se va a colocar o se va a insertar al cargador, ¿no? Este dispositivo es un detector USB que me va a permitir verificar, medir, visualizar los niveles de consumo que el circuito está consumiendo, ¿no? Detector USB, en este caso es el modelo UM25C. Bien, esto va conectado al cargador, ya lo iremos usando, ¿sí? En su debido momento. Bien, iniciemos entonces sobre esta actividad, sobre las pruebas, ¿no? Las pruebas. Hay diversas pruebas que se pueden establecer o se pueden realizar, aplicar para llegar a un diagnóstico que es previo al diagnóstico o la reparación, ¿no? Pruebas, ¿no? Estas pruebas pueden ser realizadas a niveles de consumo, como mencionaba hace un momento, con un detector USB, ¿no? Para verificar el nivel de consumo que tenga ese circuito. Luego, podríamos usar también el método de comparación, que significa, en otras palabras, disponer de dos PCBs, ¿no? Recordarles PCBs
hacemos mención a una PCB, a esto, ¿sí? Y debemos de disponer de 2 PCBs para lograr ver los niveles de consumo en ambos y determinar de manera más puntual dónde estaría o cuál estaría afectado. Bien, sobre estas dos maneras de prueba vamos a hacer la demostración. Primero vamos a verificar en el equipo en avería, ¿no?, el estado. Vamos a ver, disponemos entonces para esta situación. Vamos a colocar estas cositas en su lugar. Disponemos para esta oportunidad en un teléfono que presenta esta avería, ¿no? Es un Samsung S10, ¿no? Con el código de fabricación es SMA105. Bien, aquí disponemos de la pantalla, la batería. A ver, por aquí está separado, perdón. Aquí está separado. Aquí está la pantallita. Ya, y tenemos de estas dos partes que son muy importantes, ya que están unidas mediante un componente que también por ahí ya debemos de ir conociendo, ¿sí? Esto es la PCB principal, ¿no? PCB principal conectado mediante un componente que es muy común en los teléfonos móviles que se llama flex, ¿no? Eso va conectado a la parte inferior, que vendría a ser a esta sub-PCB, ¿no?, el cual va a tomar la carga que le suministre el cargador. Lo vamos a habilitar, lo vamos a disponer para verificar la avería en este teléfono. Bien, permítanme mientras vamos observando cómo se instala, ¿sí?, esto de aquí con calma. Esto lo vamos a ensamblar con el propósito de evidenciar la avería, ya de un nivel de consumo alto ligeramente, pero que justamente presenta ese inconveniente de generar, ¿qué cosa? Alta temperatura. Vamos a ver un momentito. Ya está. Vamos a conectar la sub-PCB y luego la batería, ¿no? A ver, vamos con calma. Ya está. Y vamos con la batería. Para que ustedes evidencien el cómo es que se genera el inconveniente o la falla, ¿no?, hemos dispuesto esta PCB de manera tal que nos facilite el desplazar la PCB de esta manera y podamos ver u observar en la imagen de la pantalla cómo se vería ese estado. Vamos a colocar por aquí, ¿no?, a la batería y vamos con calma ahí. Mucho cuidado con las baterías. Recordar que estos son componentes o dispositivos muy peligrosos, en el sentido de que si hacemos una mala conexión o perforamos la batería, podríamos generar un problema aquí, ¿no? Ya está, accidente. Bien, aquí tenemos en la mesa de trabajo a este telefonito con una sub-PCB extendida, como se observa, ¿no?, extendida mediante el flex, ¿no? Lo hemos dispuesto de esta manera para que pueda ser más fácil el diagnóstico, evidenciar también ello, ¿no? Voy a habilitar el cargador, el cable, ¿no? Es un cable tipo micro USB y por aquí notaremos mediante este dispositivo el nivel de consumo que se presenta o se genera, ¿no? A ver, vamos a ver con calma por aquí. Listo. Entonces, si nosotros conectáramos este cable del cargador, nosotros observaremos que esto presenta un nivel de consumo en el proceso de carga, ¿no? Todo teléfono, cuando usted conecta el cargador, presenta un nivel de consumo de aproximadamente, a ver, 1.0 amperes, 1.5 amperes, ¿correcto?
Eso cuando está en buen estado. Eso cuando el porcentaje de carga en la batería está en unos 5 o 10%. Pero ya si se va incrementando el porcentaje de carga en la batería, pues esto tiende a reducirse, ¿no? Cuando está ya en un 90% de carga la batería, ya el flujo de corriente o el nivel de consumo que se va a observar sería pues de 0.5 amperes, ya finalizando el proceso de carga. Esta batería está casi descargada, se podría decir en un 1%. Veamos qué sucede en los niveles de consumo, ¿sí? Por aquí observaremos, ¿no? Veamos. Ahí está, lo conectamos e inmediatamente observamos, dejamos esto por aquí, inmediatamente observamos, ¿ya? Un nivel de consumo, a ver, por aquí, de aproximadamente 0.450. 0.450 miliamperes o proamperes, lo cual significa 450 miliamperes, ¿no? Observamos si es que también en la pantalla se logra determinar o observar también el nivel de porcentaje que se va almacenando en la batería. Bueno, ya se desactivó, ¿no? Bien, entonces esto es una reacción común cuando el teléfono está en buen estado. Pero cuando está en avería, ojo que pues la PCB, la sub-PCB, no presenta alta temperatura de trabajo, ¿no? No presenta para nada, es normal, es común ello. Puede presentar cierta temperatura de trabajo, pero no es tan notoria, no excesiva, no tanto que cuando tengamos el teléfono en el bolsillo caliente, ¿no? Eso no es normal. Ya, eso es lo que justamente presenta esta otra sub-PCB. Esta PCB o esta sub-PCB que tenemos a disposición es una de descarte o de prueba, ¿ya? Y esta es la que está justamente averiada, ¿ya? Aquí vamos a hacer la prueba con esta sub-PCB que está presentando la avería, ¿no? A simple vista, de hecho, no podemos determinar ninguna avería, ¿no? Es posible, pero tenemos que manejar conceptos básicos, ideas básicas que de repente no son muy precisas, ¿no? Bien, vamos a conectar, ¿no? Y vamos a ver el nivel de consumo en el detector USB para evidenciar la avería. Vamos a ver, conectamos, 1, 2 y 3, instalado, ya inmediatamente se conectó. Esto yo al tacto ya evidencié que tiene una temperatura fuera de lo normal. Y observamos que el nivel de consumo inmediatamente es muy alto, ¿no? 0.900 o hasta 1 ampere, ¿no? Bien, entonces estamos evidenciando que existe aquí un problema, una falla, debido a que hay un componente que está calentando demasiado. Por lo tanto, la respuesta ahí es de 0.9 amperes. Bien, ahora, hemos evidenciado, hemos puesto en prueba a este dispositivo, a esta sub-PCB, está algo tibio, sinceramente esto, ¿ya? Pero el hecho de que esté algo tibio no permite a uno como técnico localizar o señalar un dispositivo que justamente tendría que retirar para poder llegar a la reparación, ¿no? al diagnóstico y la reparación. He aquí la avería, pero el punto es, ¿no? Si nosotros quisiéramos, ¿no? A ver, hacemos a un lado este dispositivo. Si nosotros vemos esta sub-PCB, a ver, voy a enfocar un momentito, ¿no? Si nosotros vemos esta sub-PCB por ahí, ¿no? Si nosotros vemos esta sub-PCB en su totalidad, pues notaremos esta, recordad que es la sub-PCB, a ver, en buen estado, y esta es la que está en avería, ¿ya? Vamos por partes aquí. Entonces, si uno ve estos dispositivos en esta sub-PCB, pues notaremos que pues
es tal cual, ¿no? A ver, aquí en la sub-PCB afectada. Pues, inmediatamente no evidenciamos a vista directa alguna afección, alguna alteración, todo se ve normal. Y es lo que decía, que inmediatamente de manera visual no podemos determinar, no podemos detectar el componente el componente que está generando la avería, ¿no? Entonces, aún usando el microscopio, observe eso, ¿sí? Entonces, de hecho, también acotamos de que el conector de carga se encuentra en buen estado, ¿sí? No es la razón de la avería, dicho sea de paso, ¿no? El problema es un dispositivo electrónico, ¿no? Para darles una idea del funcionamiento de esto, esto va así, mire, conectamos el cargador en el conector de carga, conectamos el cargador y la corriente, gracias al voltaje presente ahí, es conducido la corriente hacia este conector FPC, pasando por algunos componentes que directamente podríamos señalar algunos, pero por aquí solo hay uno u dos componentes, ¿no? Bien, si este es el funcionamiento de esta sub-PCB, que la verdad es muy reducido en componentes electrónicos, pero hay algo que lo afecta, ¿no? Vamos a determinar qué cosa o qué componente es lo que lo afecta, ¿no? Observe aquí algo muy importante en las PCBs, ¿ya? Con PCB me estoy refiriendo a las tarjetas de circuito impreso, que es lo que justamente estamos observando a través del microscopio, ¿no? Observe algo particular cuando haciendo aquí un paréntesis, observe aquí algo particular que sucede cuando un teléfono le ingresa agua, ¿no? Cuando le ingresa agua, al paso de muchos días, internamente en las capas que presenta la PCB, se va formando esta corrosión, producto pues del ingreso de agua, estas capas internas que están constituidas por 8 capas, generalmente hay más capas aún en otras marcas de teléfonos móviles. Aquí observamos una corrosión interna que se está generando y en varios puntos, vea usted, ¿ve? Hay varios puntos, ¿no?, que se están presentando corrosión interna, ¿no? Esto afecta a las conexiones y de cierta forma pues impide o genera un circuito abierto, impide la circulación de la carga como si hubiera estado en un circuito de estado abierto. Bien, bueno, esto es lo que justamente está afectado, ¿no? Esta sub-PCB es lo que está afectado. La pregunta inmediata sería, ¿y ahora cómo determinamos, cómo llegamos a un diagnóstico del componente que está afectando a esta sub-PCB? Bien, comentarles que para diagnosticar, de hecho, vamos a usar la cámara termográfica, que ya les comentaba un poquito sobre este dispositivo que capta las temperaturas altas, ¿sí?, desde un nivel bajo a partir de 0 hasta 100, 200 grados, ¿no? Eso es lo que hace una cámara termográfica, que justamente la disponemos para propósitos de diagnóstico y posterior reparación de la PCB de un teléfono, ¿no? Bien, vamos a darle uso para determinar el componente afectado, ¿no? Antes, veamos algo que también es muy, muy importante en el diagnóstico. Si bien es cierto, podemos usar la cámara termográfica, existen otros métodos, ¿sí?, que puedan generar también este diagnóstico para posteriormente realizar la reparación. Existen otros métodos es aplicar el rosin,
¿no? El rosin es una sustancia que a través de un cautín podemos aplicarlo sobre la PCB y de esa manera inyectarle voltaje con una fuente de alimentación para finalmente mostrar o evidenciar ese componente afectado, ¿no? En esta oportunidad no vamos a utilizar ese método, vamos a utilizar este otro método que vendría a ser con la cámara termográfica, que es un producto bastante usado en los servicios técnicos en la actualidad, ¿no? Bien, vamos a evidenciar esto, ¿no? Vamos a evidenciar a ese componente que nos está generando el problema en esta oportunidad. Bien, para ello necesitamos, decíamos hace un momento, inyectar voltaje, ¿no? Inyectar voltaje para que la corriente fluya a través de los componentes en esta sub-PCB y determine dónde está el estado de avería, ¿no? Entonces, en este momento estamos visualizando la imagen, ¿sí?, de la cámara termográfica. Nótese que ahí ni bien hago contacto con la PCB, usted notará pues justamente mis dedos y ello justamente pues en el cuerpo humano no es más que la temperatura que es diferente a esta PCB, de hecho, pues, ¿no? Y lo que usted ve en color naranja y color con tendencia más a amarillo vendría a ser mayores temperaturas. A ver, lo oscuro y lo claro significa valores de temperaturas que se van elevando. Lo claro es alta temperatura, lo oscuro es baja temperatura, ¿no? Lo que nos interesa en este momento es determinar la alta temperatura en ese componente que está en cortocircuito. Bien, vamos a conectar el cargador, ¿no? Atento ahí que esto es algo inmediato, ¿no? Mire, fíjese, tenemos el cargador, el cable del cargador de tipo micro USB. Hacemos la inserción, perdón, a ver, un ratito. Hacemos la inserción y notamos, ¿no? A ver, ahí estamos. Listo, 1, 2, 3. Ajá, inmediatamente conectamos, hay un punto, ¿sí? Hay un punto que justamente ahí se observa con un grado de temperatura que se va elevando y esa temperatura quedó en la sub-PCB marcada y que poco a poco se va a ir disipando, ¿no? Debido a que no es permanente, es momentáneo, ¿no? Y así poco a poco va a ir bajando esto. Ahora, nuevamente conectamos, a ver, fíjese, para observar y definir quién es ese componente, ¿no? A ver, 1, 2 y 3. Ahí está, lo tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos localizado el componente. Aquí debe de estar ese componente afectado, ¿no? Localizamos, ¿sí?, esta zona que es más o menos al extremo del conector FPC, que es donde se conectaba el flex. Vamos a ver. Pasamos entonces al microscopio para evidenciar quién sería ese componente muy cerca al extremo, ¿sí?, muy cerca al extremo, por aquí. Hablamos de un extremo del conector FPC, del flex, y los candidatos aquí vendrían a ser este grupo de componentes, ¿no? Este grupo de componentes, ¿de acuerdo? Este grupo de componentes entonces podría estar generando el problema. De hecho, que la cámara termográfica debió evidenciar quién es el que está generando el problema en este grupo, ¿no? Bien, vamos a ser más precisos. De hecho, la cámara termográfica tiene un lente macro que nos permite mostrar a ese componente, ¿no? Pero seamos más observadores, ¿sí? Hay que observar, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿no? Antes de conectar, ¿no? Verifique, observemos por favor, ¿no? Estamos a la altura del conector, ¿sí?, que sería por acá. Tal vez no se note muy bien, ya, vamos por parte. Este es el extremo del conector y vamos por aquí, ya, por esta zona. A ver, vamos a ver, nuevamente, atento ahí. A ver, 1, 2 y 3. Vamos, ajá.
Bueno, si somos observadores, estamos notando que la alta temperatura es más o menos al límite del conector FPC, pero casi, ¿no? Un poquito antes. Ajá, un poquito antes, ¿ya? Y bueno, si observamos, toma una temperatura de trabajo más o menos que va elevando así conforme se observa. Eso es lo bueno e interesante en la cámara termográfica, ¿ya? Que nos muestra el valor de temperatura en tiempo real en la cual se encuentra ese componente, ¿sí? Repito, está muy cerca, no al límite del conector FPC, ¿no? No al límite. Bien, ahí está, ya creo que se ve muy bien ahí. Esa sección está por aquí, ¿no? Aquí hay 4 puntos y en esos 4 puntitos ha de estar ese componente. Vamos a ver cuál es, ¿no? Pasamos ahí entonces nuevamente a la cámara trinocular. Ajá. Hay 4 puntos, decíamos, ¿no? Y casi al límite. Bueno, si hablamos de casi al límite, pues obviamente no es esto, ¿no? Es por aquí. Y por aquí observamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y el único componente que está cerca o en esta zona sería este dispositivo. Bien. Hemos evidenciado entonces a un componente, ¿sí? A un componente que está generando el problema, que llega a grados de temperatura cercanos a los 128 grados. Esa es la razón por la cual el usuario entonces siente esta alta temperatura, pues cuando justamente el teléfono lo tiene guardado en el bolsillo, ¿no? Ese es el componente que nos está generando el problema. Bueno, creo que es obvio que si son 128 grados y eso pasado algunos minutos, pues puede estar generándose ello, ¿no? Me indican que no solamente es cuando está guardado en el bolsillo, sino cuando está también cargando, toma el teléfono y está pues está presente esa alta temperatura, ¿no? Bien, ahora, si ya tenemos el componente localizado que nos está generando el problema, ¿no? A veces queremos saber, los que reparamos, queremos saber pues qué componente es. Bueno, a observación directa diría que es un componente que está en conexión paralela, ¿no? Y cuando hay un componente en conexión paralela no es más que un capacitor, ¿no? Esta es la zona negativa y esta es la zona positiva, el área positiva. El área positiva está limitado o está bordeado por zonas o áreas un poquito más oscuras, ¿no? Como límite de esa sección. Eso es área positiva. Pasando el componente hacia la parte inferior es área negativa, extensa, ¿sí? Que bordea toda la PCB, ¿ya? O buena parte de la PCB. Hay mayor área negativa, de hecho, ¿sí? En toda PCB, en todo circuito, en todo aparato electrónico hay mayor área negativa, ¿no? Bien, entonces, gracias a esa referencia, ¿no?, que le acabo de brindar sobre las polaridades y las áreas, que tiene relación con las áreas, sí podemos determinar que este es el lado negativo y este es un lado positivo, y siempre sí está trabajando o un capacitor o un diodo Zener. En este caso, por la característica que se observa, se trata de un capacitor. Este capacitor, ¿ya? Al pasar a un estado de avería, por diversas razones, puede ser por un golpe que justamente haya sufrido el teléfono, puede ser por por ingreso de agua también, ¿sí? Que pudo haber afectado una sobrecarga, una exigencia en conducción de corriente o paso de corriente, pudo haber llevado a ese estado. Un alto voltaje, ¿sí? Ingreso de agua, golpes, generan este estado en este componente llamado capacitor o también conocido como condensador. Bien, ¿hay que retirarlo para llegar a una solución? Sí, porque hemos encontrado y hemos ubicado a ese componente. Hay que retirarlo para llegar a una solución. Y para retirarlo usaremos la estación de soldar, ¿sí? La estación de soldar que va a estar configurado en valores de temperatura, ¿no? Por proyección de aire caliente, va a estar configurado en valores de temperatura de 340 grados. Tenemos aquí entonces la estación de soldar, aquí tenemos la tobera, o llamado también la pistola, con la cual proyectaremos aire y llegar al retiro de ese componente. Bien, ¿qué más?
las temperaturas, los niveles o caudal de aire que se van a configurar en la estación de soldar serían, como indicaba, 340 y nivel 3 de aire, ¿no? Vamos a tomar un poco de flux, ¿no? Lo aplicamos en esa sección, lo aplicamos aquí, ahí está, ¿de acuerdo? Y procedemos a retirar. De hecho que aquí estaba esto preparado para esta acción de desoldar o retirar ese componente, y por lo tanto hemos colocado algunas cubiertas o elementos protectores para no dañar en este caso al conector de manos libres. Bien, de hecho también pudiera y debiera colocarse a este conector FPC para no dañar también esta zona, ¿no? Podríamos tomar esa alternativa de cubrirlo, o sencillamente podríamos proyectar el aire caliente con dirección opuesta, ¿sí?, hacia el conector FPC. Bueno, es una técnica que justamente se aplica. Vamos a ver, 3 de aire, vamos a ver la temperatura, 340, ¿no? Bien, tomamos la tobera, tomamos la pinza, ¿sí? Vamos a proyectarle aire caliente con calma, ¿no? Vamos a ver. Hay que cambiar de orientación aquí para facilidad de retiro del componente. Ahí está, ¿no? Listo. A ver, veamos. Tengo al dispositivo aquí. Este de aquí, ¿ya? Este es el dispositivo que vamos a retirar. Proyectamos aire caliente de manera progresiva. Hay que tener mucho cuidado aquí cuando nosotros trabajamos con este tema de proyectar aire caliente, jóvenes, debido a que si proyectamos aire caliente, digamos, de manera inmediata, lo que va a suceder es que el aire caliente puede afectar a la PCB, dejando dañado toda esta sub-PCB, imagínense, y eso significaría ya comprar otro dispositivo o otro repuesto, ¿no? Lo que queremos es solo retirar el componente y llegar a una solución. Veamos entonces, ¿no? Existen diferentes maneras, formas, métodos que nos permitan retirar este componente, ¿ya? Pero la que siempre suelo aplicar es sostener el componente y luego retirarlo. Voy a proyectar calor. Vamos. Sí, ahí, ¿no? Estamos a una distancia de 2 centímetros y después de algunos segunditos, que deberían ser unos 5 o 6, esto ya debería de moverse. A ver, vamos a ver con calma. Ahí está, lo retiramos, ¿no? Ahí está, lo hacemos a un ladito. Listo, eso es más que suficiente, ¿no? Con cuidado siempre. Colocamos la tobera en su debido lugar, ¿no? Dejamos, eso es un capacitor, decíamos, que ahora imagino inmediatamente se preguntarán, pues chicos, ¿y ahora cómo le hacemos para llegar a la solución? Pues bueno, de hecho que lo más inmediato es, ¿no?, tomar otra sub-PCB y de ahí obtener el repuesto, ¿no? Eso es lo más inmediato, ¿no? Pero en este momento, para corroborar que ese ha sido el problema, ¿no?, vamos a conectar el cargador y verificar si es que se ha eliminado este consumo de carga en exceso, ¿no? Vamos a evidenciar eso nuevamente con la cámara termográfica, ¿no? Vamos a ver. Vamos a limpiar esto un poquito, ¿no? Vamos a limpiar un poco para trabajar. A ver, aquí. Listo. Ya está. Bien. Vamos a colocar esta PCB o sub PCB, ¿no?, aquí.
Bueno, nótese que está medio tibiecito todavía aún porque le hemos proyectado calor, ¿no? Y ahí justamente se ve en un color amarillo naranja. Bien, vamos a ver. Decíamos esto, para hacer un paréntesis, esto es un método, ¿sí? Esto es un método. Pudiéramos haber utilizado más práctico, de repente más inmediato, el rocín, ¿no? Que es una sustancia que se aplica mediante el cautín, ¿ya? U otro accesorio también que existe, ¿no? Pero hemos elegido para esta oportunidad la cámara termográfica con el propósito de brindarle esta información y así usted pueda hacer uso de este equipo. En comparación, dicho sea de paso, en comparación al rocín, ¿no? Pues el rocín es algo bastante económico, ¿no? 5 soles, 10 soles, ¿no? Mientras que la cámara termográfica, pues sí, su costo es algo más elevado, pero tiene efectividad, de hecho, mucho más importante, interesante, puesto que se aplica en diferentes elementos o componentes que estuvieran afectando a la PCB, ¿no? Puede ser en cualquier sección, en cualquier parte de la PCB. Bien, ya mientras estaba brindando esta información, ¿no? La PCB, esta pequeñita que está en la cámara, ya se ha enfriado. Vamos a conectar nuevamente el cargador, ¿no? Con el propósito de ver si es que se ha eliminado ese consumo. ¿Sí? Vamos a ver, sujetamos esto, un momentito, ahí, sujetamos, ¿no? Y vamos a conectar esto, ¿no? Un momento, ahí. Conectamos, a ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Bien. No notamos incremento de temperatura de alguna área o algún dispositivo. Bien, hemos llegado a la solución que vendría a ser obviamente la reparación. Así es que, ¿no? Nótese, importante que este cablecito está conectado al cargador mediante el detector USB, ¿no? Entonces, y el flujo de corriente es 0, ¿no? Debido a que no está conectado y eso es normal, ¿no? Bien, listo. Desconectamos y conectamos nuevamente. A ver, ahí está, ¿no? En la anterior prueba esto era inmediato, ¿no? Esto era inmediato, se notaba que la temperatura por ahí se incrementaba rápidamente. Ahora vemos que no lo hace, ¿no? Eso quiere decir que hemos progresado. Vamos a desconectar, listo, y bien. Hacemos a un lado esto, vamos a colocar todo esto nuevamente para hacer la prueba de si el elemento está, si el componente electrónico aquel, ¿no? Ha variado mucho en el proceso de carga, ¿no? Vamos a ver, conectamos el cargador, por aquí observaremos el nivel de consumo. Vamos a ver, hace un momento fue alto, ¿no? Vamos a ver, conectamos, 1, 2, sí, perdón. A ver, un momentito, se desconectó, pues. Ahí está. No me había dado cuenta. A ver, ahí estamos. Nuevamente, 1, 2, sí. 3, observemos el nivel de consumo, por favor. Ahí estamos. Ahora sí, sí, tenemos un nivel de consumo de 0.957, ¿no? Y ahora en trabajo, ¿sí? Que está cargando. A ver si se logra observar esto. Que está cargando, ¿no? Y se ve el porcentaje de 2%. Vamos a ponerlo, ¿no? En la cámara termográfica para saber si es que en proceso de carga esto genera calor. Vamos a ver, porque esa es la razón del por qué llegó al taller. A ver, veamos.
Vea usted, ¿no? No genera calor en alta temperatura, ¿no? En esta parte, en esta sección de el teléfono, no genera. Por lo tanto, podríamos afirmar ya que esto está reparado. Correcto, está reparado. Y bien, por este servicio, pues se logra un ingreso, pues tranquilamente de 30 soles aproximadamente, ¿no? Ya ello es otro tema que vamos a tratar posteriormente. Bien. A ver. Entonces, haciendo un resumen, recreando puntos importantes que hemos tratado en este desarrollo, ¿no?, de la reparación de un cortocircuito en el sistema de carga en este teléfono Samsung, diríamos que se hicieron pruebas. Las pruebas son diversas. Aquí en el desarrollo de la clase nosotros desarrollamos diversas pruebas. Hoy solamente les hemos mostrado a ver algunas de las tantas que se suelen usar. Hay muchas pruebas que se van generando, muchas pruebas, y esas pruebas pues nos van a ayudar, nos van a apoyar en nuestra formación en el diagnóstico, ¿sí? Y que es lo que más queremos, la reparación. Si nosotros no realizamos pruebas que nos permitan conducir a un diagnóstico, pues sencillamente no vamos a reparar. Debemos de aplicar pruebas, y ahí en el multímetro hay diversas pruebas, ¿no? Saber manejar el multímetro en las funciones que son muy importantes en el desarrollo del curso de reparación de teléfonos móviles, ¿no? Están, por decir, como ejemplo, la función ohm, que me permite verificar la resistencia que tienen algunos componentes. Está la función voltaje continuo, que me va a permitir verificar el voltaje presente en algunos dispositivos, como es la batería, ¿sí? Y varios puntos que tienen justamente estas etapas o partes el teléfono. Está también la función continuidad, ¿no?, que aprendemos o reforzamos muchísimo en el curso, con el propósito de poder aplicar en las conexiones, ¿no?, justamente conexiones que se suelen afectar, presentándose fisura en ellas, y también pues este multímetro determina si es que esas condiciones están afectadas. De hecho, es un contenido bastante amplio lo que se desarrolla en las actividades de la enseñanza-aprendizaje en la institución, con el propósito de que usted pueda llegar a un buen diagnóstico, ¿sí? Un buen diagnóstico, y lo más importante, como indicaba, la reparación. Una de las pruebas que es más importante a continuación, ¿sí?, muy relevante para mí, es la función diodo. Esta prueba con la función diodo que está presente en el multímetro permite evidenciar, demostrar, comprobar el estado de un circuito en general que está compuesto por varios componentes, ¿no? Esa prueba con la función diodo es muy importante. Existen también sus otros compañeros, digamos así, muy cercanos a la función diodo, que vendría a ser la de inyección de voltaje, ¿no?, que también es muy, muy similar, pero hay otra interpretación ahí, ¿no?, que hay que entender. Bien, les mencioné un poquito sobre lo que vemos en el curso, ¿sí?, sobre el multímetro, y eso pues queda muy corto. Pues sí vemos varios temas, así de manera general vemos pues este tema de la estación de soldar, ¿no?, la estación de soldar para hacer diferentes actividades o acciones que me permitan reparar el teléfono, ¿no? También uso de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación con el propósito de verificar los niveles de consumo, ¿ya?, en el teléfono. Bueno, puntualmente la fuente de alimentación sería esta, ¿no? Esta fuente de alimentación que presenta 4 dígitos, que es la más interesante en estas actividades. Existe también la de 5 dígitos, ¿no?, pero creo que para partir con esta idea de la reparación sería fundamental la de 4 dígitos. Bien, entonces le hemos presentado este nuevo instrumento, ¿sí?, muy importante para las labores de reparación, diagnóstico y reparación. Bien, entonces mencionaré como parte ya final
sobre si existen algunas consultas o inquietudes que se puedan ir presentándose en las redes sociales para ir respondiendo a ellas. Sí, profesor, le consultan qué componente estuvo generando el cortocircuito. Sí, mencionábamos sobre este componente que era un capacitor. Este capacitor es bastante frecuente en los sistemas de carga. Sirven y tienen utilidad muy particular, ¿ya? Con el propósito de que la carga o el nivel de voltaje puntualmente no sea tan variable, ¿sí? Permite estabilizar, compensar esas variaciones y así tengamos un nivel de voltaje más estable, ¿no? Esa es la función que cumple este componente o este componente que hemos retirado. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, también le preguntan en redes qué temperatura se usó para reparar el componente de la PCB. Muy bien, sí, para retirar el componente, como estábamos viendo, ¿sí? El componente para retirarlo de la PCB, en este caso la sub-PCB, ¿ya? Ha sido un nivel de temperatura en la estación, ¿sí? Lo que hemos configurado de 340 grados, ¿no? 340 grados, para ser prudentes, dicho sea de paso, puesto que pueden manejarse otros valores de temperatura, pero digamos que hay que ser más rápidos, que hay que ir manejando eso conforme la experiencia vamos a ir acumulando, ¿no? Entonces es importante manejar el valor de temperatura de 340 grados centígrados en la estación de soldar. ¿Alguna otra consulta? Como última pregunta, profesor, le consultan qué función cumplía el componente en el circuito. Muy bien, sí, esta es una pregunta muy importante porque pretendemos conocer cuál ha sido la función, ¿no? Y cada dispositivo, componente electrónico en el teléfono, tienen funciones. Y esas funciones, dependiendo del componente del que se trata, pues son diversas. En este caso, el capacitor tiene propósitos de nivelar, estabilizar el voltaje que ingresa desde el cargador, puesto que si por alguna razón este cargador presentase alguna, falla, generalmente en los cargadores genéricos, ¿sí? Esto es muy habitual, así es que está ahí justamente ese capacitor para enfrentarse a esas variaciones de voltaje que pueden ser muy altas, y para ello pues hay un capacitor que cumple la función de filtrar los picos, ¿sí? Altos o compensar variaciones de voltaje. Esas son las funciones que cumplía un capacitor. De hecho que nosotros no hemos llegado al reemplazo del componente, pero eso se pretende, eso es lo que justamente queremos alcanzar. Hemos llegado a la solución, mas no hemos colocado todavía el componente repuesto que ya dejaría pues protegido a este sistema de carga ante un nuevo evento de una elevación alta, ¿sí? O ruidos en ese sistema de carga. Muy bien. Chicos, agradezco, me parece que es la última consulta, entonces por el momento vamos a dar por finalizado esta charla. Agradezco muchísimo a los televidentes, a los que observan esta pequeña charla, esta intervención, ¿no? Sobre este caso de la cámara termográfica en sistemas de carga con un cortocircuito. De ahí también la invitación hacia todas las personas interesadas en este curso, pues en manejar pues esta cantidad de instrumentos requiere un adiestramiento, una clase, una dedicación, dicho sea de paso también por parte del estudiante. Estamos justamente para servir en ese objetivo, en ese gusto que usted tiene por la reparación de los teléfonos móviles. Los invitamos a todos para que sean partícipes en este curso que tiene una duración de 3 meses y hay diversos horarios también, diversos horarios que se van acomodando a sus tareas. Hay fines de semana, hay en semana, ¿ya? En los diferentes turnos también hay que
hay que acomodarse un poquito y la institución justamente les ofrece esta posibilidad. Bien, el quien les habló fue el profesor Eber Kangana nuevamente, encargado del curso de reparación de teléfonos móviles, que gustosamente les estará esperando a la llegada para poder iniciar este nuevo objetivo y terminarlo con éxito. Gracias, hasta una nueva oportunidad, chicos. Cuídense.